En 2010, los iraníes se dan cuenta de que miles de sus centrifugadoras, que usaban para enriquecer uranio, que luego usarían para sus planes nucleares, comenzaban a fallar más de lo normal. Y todo parecía provenir de uno de los virus que hoy en día consideramos más peligrosos del mundo. Bienvenidos a la historia de la Operación Juegos Olímpicos. Una historia de política, tecnología, hacking y cosas muy de película. Comienzos del siglo XXI y las armas nucleares prosperan cada vez más. Las grandes potencias quienes disponen de ellas comienzan a ver que otras naciones más pequeñas y peligrosas comienzan a tener acceso también. Así que el concurso por ver quién la tiene más grande se va disolviendo y en un mundo donde cualquiera puede tener acceso a armas de destrucción masiva, la cosa se pone densa. En un discurso del 2002, George Bush, movido por la política del momento, califica a varios estados como ejes del mal. Entre ellos menciona Irán. Debido a los conflictos que enfrentaba Irán y lo potencialmente peligroso que lo consideraban, varias entidades mundiales pues estaban pendientes de lo que estaban haciendo. Aún con todo el seguimiento de entes internacionales, habían serias dudas de que Irán estuviera siguiendo las pautas internacionales que se le había dado. Habían ideas fundamentadas de que Irán estaba desarrollando armas nucleares. De esa manera nace la Operación Juegos Olímpicos, la operación que planeaba desestabilizar el programa nuclear iraní, donde la idea era atacar la instalación nuclear de Natanz, dentro de Irán, que era la instalación más importante para investigación nuclear para Irán. Esta operación fue desarrollada por Estados Unidos e Israel, lo que veremos más adelante. Lo importante es que esta vez no querían hacerlo con misiles o con cosas por el estilo, con una guerra tradicional. Esta vez querían ser más sutiles y hacerlo mucho más preparado, mucho más planeado, por lo cual Estados Unidos e Israel comienzan a trabajar en el plan en 2006. La primera parte de la operación la lideraron las principales agencias de investigación e inteligencia de Estados Unidos e Israel. En el caso de Estados Unidos fueron la NSA y la CIA, evidentemente, que gracias a la colaboración de Israel, que tenían como objetivo obtener toda la información posible sobre la instalación de Natanz, cómo funcionaban las centrifugadoras, cuál era la arquitectura que tenían, básicamente todo lo que pudieran para saber a dónde atacar. Así que bueno, esta primera infiltración la logran en parte gracias a Israel porque proporciona mucha información útil de cuál es el modus operandi de la instalación. Así que crean un programa que ingresan en los PLCs de la empresa alemana Siemens, que logran ingresar a las instalaciones de Natanz gracias a la colaboración de una empresa israelí. Una vez dentro ya pueden recibir toda la información sobre la instalación. Esto les da paso libre para ir directamente a la segunda etapa, lo cual sería crear el programa que explote el factor de ataque. Desarrollo del ataque. En base a la información recaudada, ahora el plan se enfocaba en desarrollar un malware que les permitiera malograr las centrifugadoras IR-1 que los iraníes tenían en las instalaciones. Con este objetivo desarrollaron el virus que actualmente conocemos como Stuxnet, un virus complejísimo con capas y capas de ingeniería que tenía una capacidad de autorreplicarse y de esconderse brutal y que podía pasar meses sin que nadie supiera de él, incluso años, como ya hablaremos, pues era un malware que desde su concepción era paciente para atacar. Así que el objetivo era claro, pues estas centrifugadoras eran el objetivo más fácil de atacar y que presuntamente podría degradar el proceso de avance nuclear para Irán. Así que bueno, hablemos de el ataque que desarrollaron. ¿Qué hacía? Bueno, el ataque principal consistía en un bucle lento y constante que se producía durante el tiempo, como digo, durante meses, pero que era muy sutil. Todo esto lo hicieron gracias a, primero, vulnerabilidades que ya se conocían y que no habían sido solucionadas, e incluso de algunas vulnerabilidades zero days, que, para el que no lo sepa, una vulnerabilidad zero day es una vulnerabilidad que no es conocida por nadie, no es conocida por la empresa ni por los usuarios de un software, y que pues alguien descubre y decide no publicarla, no anunciarla y aprovecharse de ella. Es de las más peligrosas porque nadie la sabe, entonces puedes aprovecharte tanto tiempo como quieras o tanto tiempo como tarde otra persona en descubrirlo y lo anuncie, pero es una de las más peligrosas por eso, y mientras que tú lo sepas y los demás no, la puedes explotar todo lo que quieras. Así que, retomando, usaron una de estas vulnerabilidades Zero Days para acelerar los rotores de la centrifugadora IR-1. Así que planean el bucle que dañaría finalmente las centrifugadoras. El virus Stuxnet, básicamente luego de autorreplicarse por toda la
la red comenzaba a alterar la velocidad de las centrifugadoras a su velocidad nominal, es decir, la velocidad máxima que por seguridad pueden alcanzar. Pero básicamente el virus Stuxnet iba a eso, velocidad nominal, la cual normalmente en un funcionamiento normal la máquina no alcanzaba. Esta velocidad nominal la mantenía por 15 minutos. Luego cedía el mando para que el programa siguiera funcionando a la velocidad normal y quedaba en espera. 27 largos días, un letargo de 27 días en el que no afectaba ni hacía nada más. Luego de esos 27 días modificaba la frecuencia de los rotores, la velocidad de los rotores, y establecía esa frecuencia a 2 Hz, que hacía que el enriquecimiento de uranio dejara de funcionar, porque a velocidades tan bajas no puede suceder. Esta velocidad o esta frecuencia la mantenía por alrededor de 50 minutos. Luego volvía a poner la velocidad nominal por 10 minutos y se desconectaba. Así duraba 27 días y volvía a comenzar. Es ir a lo máximo que se puede y a lo mínimo que se puede para primero degradar los rotores de la centrifugadora y también hacer que el enriquecimiento de uranio deje de hacerse. Esta era la idea, esto era lo que habían aplicado. Con todo esto aún no lo han llevado a campo, pero con todo esto crean una simulación de la instalación de Natanz, básicamente para probar que todo funcione bien. De esa manera se dan cuenta que el malware funciona excepcionalmente bien, así que deciden rápidamente llevarlo a campo y así logran ingresar el virus. Aún no queda claro cómo fue la forma en que ingresaron el virus a la instalación de Natanz, siendo una instalación súper hermética, y eso es lo que hace este relato más especial, más que el virus, porque me parece espectacular, más que la pelea política de lo que quieras. Lo que me parece espectacular es un poco también la ingeniería social que se usó para este ataque y para lograr ingresar el virus en una instalación que es súper hermética. Y es que el virus lo montan dentro de un USB, que posteriormente se ingresa en alguna computadora de la red de Natanz, y como tiene una capacidad de autorreplicarse altísima y peligrosísima, se termina por replicar en toda la red. ¿Cómo se ingresó y quién ingresó este USB dentro de la instalación? No lo sabemos. Se intuye y se cree que fueron espías que estaban allí dentro de Natanz, e incluso se cree que fue simplemente alguien que desconocía de esto, que por alguna u otra razón tuvo que conectar un USB y terminó por infectar toda la red. No lo sabemos, lo cual da bastante espacio a las especulaciones, porque digo, este tipo de ingreso y de preparación me parece 100% de película. De hecho creo que hay una película e incluso un documental. Pero bueno, como digo, lo ingresan en un USB, pum, para adentro, alguien lo ingresa, no sabemos quién, y la red termina por infectarse toda. Toda la infección sucede en 2008. Ya es muy tarde, ya toda la red está infectada. Para este año 2008 termina el mandato de George Bush y Obama gana las elecciones. El anterior gobierno de George Bush le pide básicamente a Obama que continúe con esta misión porque es muy importante para la desestabilización del gobierno iraní y del programa nuclear. Así que el gobierno de Obama decide seguir para adelante con este proyecto y así continúa. Stuxnet continúa funcionando lento y silencioso durante 2008, 2009 e incluso inicios de 2010. Y como se comenta, que ya lo diré, hay rumores de que siguió funcionando por muchos años más. Mientras tanto, cientos de centrifugadoras iban fallando e iban siendo reemplazadas tan pronto como comenzaban a fallar. ¿Por qué esto? Y bueno, el problema es que eran vistos simplemente como fallos normales y típicos de las centrifugadoras IR1. Lo que sucede es que estas centrifugadoras tenían una vida útil muy baja por X y Y razón, por cómo estaban construidas, porque eran una mierda honestamente. Entonces, esas máquinas por defecto se dañaban mucho, se dañaban cada nada. Entonces, mientras que Stuxnet iba afectándolas, iban fallando y las reemplazaban tan pronto, sin que se percataran ni siquiera de que había un factor externo que estaba ayudando a que estas máquinas se dañaran. Todo esto sucedía mientras que otra capa del virus, por eso digo que es un virus súper complejo y súper grande, otra capa del malware accedía a los ordenadores de monitorización. Lo que hacía era básicamente modificar los datos que se veían en pantalla y reemplazarlos por unos falsos, para que cuando la centrifugadora se pusiera a la velocidad nominal, las personas que eran responsables de monitorizar las centrifugadoras vieran un comportamiento normal. Esta velocidad nominal, y realmente las personas que monitorizaban no veían eso, veían la potencia a la que tendría que estar, veían un comportamiento normal, a lo mejor lo veían encendida cuando estaba prácticamente quieta. Por tanto, y gracias a esto es muy difícil determinar exactamente el impacto de Stuxnet. Hay un aproximado, lo comentaremos luego, pero quiero que entiendan esto. Aún así, es a finales de 2009 cuando los técnicos de Natanz comienzan a notar cosas raras, que se dañaban las centrifugadoras un poco más de lo normal. Poco
después, a mediados de 2010 más o menos, el entonces presidente de Irán da una rueda de prensa donde informa de lo sucedido. Como toda nación que evidentemente no quiere quedar en ridículo, minimiza los daños del ataque y también da a entender que este ataque tenía que estar organizado por algún estado gubernamental grande. Los daños de Stuxnet se calculan en aproximadamente 1000 centrifugadoras afectadas, que realmente estaba muy lejos de parar las operaciones de Irán. De hecho, estas 1000 centrifugadoras se calculan que eran más o menos el 10% del total que tenía allí en la instalación. Así que realmente se puede considerar esto como un fracaso de operación. Realmente las operaciones de Irán y el proceso de desarrollar armas nucleares y desarrollar un programa nuclear realmente no se vio ralentizado. O sea, realmente, técnicamente, el programa nuclear no se vio afectado ni se vio mucho menos parado. A día de hoy, ninguno de los dos estados que preparó el ataque, ni Estados Unidos ni Irán, se atribuyó el ataque realmente. Esto lo sabemos gracias a una investigación que hizo David Sanger en 2012. Entrevistaba a gente que presuntamente estaba ligada con el proyecto, pero realmente a día de hoy no se sabe a ciencia cierta 100% porque ninguno de los estados se atribuyó a este ataque. Así que realmente tampoco sabemos cuál era el objetivo. ¿Era simplemente desestabilizar el programa nuclear, hacer que avance más lento, o era directamente pararlo? Sea como sea, yo creo que ninguna de las dos cosas se lograron. Es decir, por donde veas y como comentábamos, esta operación fue un fracaso a nivel operacional. Es decir, el impacto que tuvo el virus fue muy menor. De hecho, como digo, simplemente 1000 centrifugadoras, que es el 10% de las centrifugadoras que tenían. La producción de uranio enriquecido no se vio prácticamente afectada. Por tanto, podemos decir que esta operación salió o muy bien o muy mal, según de los ojos que lo veas. Esta operación realmente toma importancia debido a su forma de operar, a la peligrosidad del propio virus, más que por su impacto real. Además de que demostraba y mostraba al mundo la fragilidad de un estado que es muy importante y lo mostraba débil. Mostraba que dentro de una instalación de un programa nuclear era relativamente fácil de acceder, como hizo Estados Unidos e Israel. Entonces también se cuenta que la moral del estado iraní para entonces se había debilitado por completo, estaban bajoneados. Así que Estados Unidos y Israel con esta operación comienzan lo que se consideran las primeras ciberguerras. Así que bueno, esta fue la historia de la operación Juegos Olímpicos. Un abrazo. Mío. Me encanta porque los videos siempre los termino un poco random. Un abrazo.